Hi everyone and welcome. Today I'm very Hola a pleased to be todos y joined bienvenidos. by Theodore Hoy me Postol, complace mucho contar con la presencia de Theodore Postol, professor profesor emeritus emérito de of Ciencia, Science, Tecnología y Technology Seguridad and International Internacional en el Security MIT. at También es MIT. reconocido por ser uno de los Also principales renowned for expertos being en a armas leading nucleares, misiles scholar in balísticos, nuclear defensa weapons, antimisiles ballistic y otros missiles, sistemas de armas defense, capaces de destruir a la humanidad. and other Por este motivo, weapons además de systems su labor that can académica, disrupt también ha humans. asesorado al For this Pentágono. reason, Así que, I'd like bienvenido de to nuevo al also programa. advise Es un from the placer Pentagon. tenerle So, otra vez con nosotros. welcome back to the program. It's great to have you on again. Very nice to be back. Bueno, es un placer estar de vuelta. Supongo que podría decir que es un placer estar de vuelta, pero es una pena que haya tenido que regresar porque me he propuesto minimizar mi tiempo en Internet, salvo cuando tengo algo único que aportar, algo propio de mis habilidades. Y por desgracia, parece que tenemos otro tema que requiere precisamente de mis habilidades. Yes, and this is what we have been speaking of, which is Sí, y de esto es de lo que hemos estado hablando, que es la propuesta de Trump del Domo Dorado con componentes espaciales, un programa de defensa antimisiles. Pero de nuevo, como saben los expertos en seguridad internacional, cada vez que se utiliza la palabra defensa, no significa que no sea algo disruptivo. Y por supuesto, siempre se puede debatir hasta qué punto algo es realmente defensivo, ya que la mayoría de las armas defensivas también pueden usarse de forma ofensiva. Y de nuevo, has tenido la amabilidad de estar dispuesto a compartir algunas de tus ideas sobre este domo dorado. Yo también tengo algunas diapositivas. Pero si empezamos simplemente con el tema o cuestión principal, ¿qué es el domo dorado? Para quienes no siguen los detalles. What is the Golden Dome for the people who are not following the details? The Golden Dome is, in my view, La cúpula dorada es, en mi opinión, una construcción política. Realmente no tiene ningún mérito técnico, hablaremos de eso en breve, pero lo que sí permite es que Trump juegue con su base. Es decir, está defendiendo a América, a los Estados Unidos, de todas estas amenazas, de amenazas nucleares de todo el mundo, tanto grandes como pequeñas. Quiero decir, algunas de estas amenazas ahora son grandes, como China y por supuesto Rusia. Algunas de estas amenazas son mucho más pequeñas, como Corea del Norte, que por cierto es poco probable que pueda ser neutralizada de manera efectiva con cualquiera de los sistemas de defensa que Estados Unidos tiene actualmente o que previsiblemente pueda tener en el futuro. Así que es una amenaza pequeña en cuanto al número de misiles, pero no es algo insignificante en términos de su amenaza para Estados Unidos. Pero ya sabes, la realidad es que la tecnología realmente no está disponible para este tipo de defensas antimisiles. Hay dos tipos de defensas de las que Trump está hablando ahora. Primero está hablando de reforzar los sistemas actuales de defensa antimisiles que tiene Estados Unidos. Estos serían los interceptores Standard Missile 3, basados en el sistema Aegis de la Marina, que están actualmente en el mar. Es difícil saberlo. El Pentágono ha sido muy opaco respecto al número de Standard Missile 3. Básicamente, hay dos tipos de SM-3. Está el Block 1A y el Block 2A. El 1A tiene una velocidad de agotamiento de unos 3 kilómetros por segundo, lo que realmente no es útil ni siquiera para misiles de corto alcance. Es un sistema muy minimalista. El Block 2A tiene una velocidad de agotamiento mayor de unos 4 kilómetros y medio por segundo, lo que basta para parecer una capacidad, pero en realidad no lo es. Y luego Storm Defense Antimisiles basado en tierra, que cuenta con unos 40 y pico, 44 es el número actual, interceptores que parecen ICBMs. De hecho, un vistazo rápido. Bueno, parece que, dado que las armas nucleares son un elemento clave de disuasión, a menudo se las define como un arma defensiva. El Tratado ABM original, el Tratado sobre Misiles Antibalísticos,
tenía la lógica de que las armas nucleares eran peligrosas, porque la defensa antimisiles podía convertirlas de un arma defensiva en una ofensiva, con la idea de que Estados Unidos nunca podría interceptar la gran cantidad de misiles soviéticos, los cuales sobrevivirían a un primer ataque, y por tanto, podrían ser utilizados en un ataque de represalia contra Estados Unidos. Pero con una defensa antimisiles poderosa, la idea era que podría permitir un primer ataque. Sí, eso es en principio. Pero también el Tratado ABM de 1972, en su prólogo, básicamente señala en un lenguaje muy sencillo de añadir. Es un tratado interesante para leer en su idioma original. En el preámbulo del tratado básicamente dice, ya sabes, que si tienes defensas antimisiles, va a ser casi imposible porque las capacidades potenciales de estas defensas no serán fácilmente ignoradas por los líderes de diferentes países. Así que mientras existan estas defensas antimisiles, habrá un poderoso incentivo para expandir tus fuerzas nucleares ofensivas para superarlas. Esa es la forma obvia y sencilla de un sistema defensivo. Simplemente construir más sistemas ofensivos. Así que el preámbulo del Tratado ABM en realidad señala que el Tratado ABM es el tratado fundamental para poder establecer limitaciones de armas. El Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, por supuesto, se estaba negociando en esa época, los primeros tratados. Así que ese es el problema. El problema es que con estas defensas antimisiles se obtiene lo peor de ambos mundos. Porque una pregunta razonable que la gente puede hacerse, dadas al menos mis argumentos, que es que no funcionan, es, entonces, ¿le preocupan? ¿De qué hay que preocuparse si no funcionan? Pues bien, el problema es que ningún adversario puede estar seguro de que las capacidades de una defensa existente no sean mayores de lo que pensaban, o que no puedan cambiar con alguna innovación técnica y cambiar en un plazo corto en comparación con la capacidad de modificar tus fuerzas ofensivas. Así que esa es la preocupación subyacente que tienen los líderes políticos. Y por supuesto, está la apariencia de tener capacidad, lo que resulta en influencia política, o podría resultar en influencia política, que también preocupa a los líderes políticos. Porque si tienes un adversario con influencia política, eso es un gran problema en un enfrentamiento cara a cara. Así que esa es otra razón por la que no querrías que la apariencia de cualquier capacidad de defensa antimisiles, aunque no sea muy buena, sea un factor en cualquier confrontación política. Y luego, por supuesto, tienes el problema que más preocupa a Putin. Y creo que Putin está muy preocupado por esto. Si observas sus declaraciones con mucho cuidado, Pluer te verlade origin buried den top thin birdie in a stoneworm from memory in Pavlov Reserve source the brain ceased and immediately means estetsis. Informed about the limitations of American missile defenses. So he is not afraid that American missile defenses. Así que no le preocupa que las defensas antimisiles estadounidenses tengan alguna capacidad, pero sí le preocupa que los líderes estadounidenses estén tan mal informados que en algún momento podría enfrentarse a un presidente estadounidense que realmente crea que estas defensas antimisiles tienen alguna capacidad. Y si la persona está tan mal informada que piensa que estos sistemas tienen alguna capacidad, podría hacer algo en una crisis que obligue a los rusos a responder. Por ejemplo, si Estados Unidos atacara a Rusia bajo el malentendido de que realmente podría hacer frente a un contraataque ruso, la escalada, el resultado en términos de una escalada global hasta la destrucción de la civilización, ocurriría simplemente por la completa falta de comprensión del responsable político estadounidense. Y eso es claramente, absolutamente claramente, una de las grandes preocupaciones de Putin. Y francamente tiendo a compartir su preocupación, porque he tratado lo suficiente con el liderazgo político estadounidense, y por cierto con el liderazgo militar estadounidense, como para saber lo totalmente ignorantes y mal informados que pueden ser algunos responsables de alto nivel, tanto militares como civiles.
Y esa característica realmente mal informada, ese hilo que recorre la toma de decisiones políticas en Estados Unidos, es preocupante porque la gente podría hacer algo realmente peligroso, increíblemente mal informado, que podría desencadenar una situación que nadie sería capaz de detener. Así que creo que hay muchos niveles de consideración sobre por qué estas defensas antimisiles pueden ser problemáticas. Y por supuesto, el factor subyacente que es único y que también los diferencia de las defensas convencionales, lo cual a menudo puede ser algo muy positivo desde el punto de vista militar, es el hecho de que el resultado sería una guerra nuclear. No solo un fracaso militar convencional, si tu defensa no funcionara muy bien y el enemigo pudiera bombardearte con fuerzas convencionales. La escalada hacia una guerra que acabaría con la civilización y posiblemente reduciría la población humana a casi cero en el planeta es una amenaza existencial de una magnitud completamente distinta en comparación con que alguien simplemente pueda suprimir tus defensas aéreas convencionales y bombardearte eficazmente con explosivos convencionales. Así que el problema de la defensa estratégica contra misiles nucleares es realmente bastante único. Pero aquí delante de ustedes, ¿pueden ver mi cursor? Probablemente no. Sí, se ve. ¿Pueden verlo? Ah, eso está bien. Muy bien. Yes, can see. You can see. Oh, that's good. All right. So, the surface-based. Así que los interceptores basados en superficie que Estados Unidos está considerando mejorar y reforzar son los interceptores de defensa antimisiles basados en tierra. A veces se les llama She-Bees, y en realidad son básicamente pequeños misiles balísticos intercontinentales. Lanzan un interceptor que pesa quizá entre 100 y 200 kilos, y el interceptor se dirige hacia un objetivo. No entraré en detalles ahora, pero hablaré un poco más sobre ello más adelante si nuestra conversación va en esa dirección. Y este interceptor pesa alrededor de 22,000 kilos, y actualmente hay unos 44. Así que no me queda del todo claro qué es exactamente lo que propone Trump, pero probablemente esté proponiendo una ampliación del número de estos interceptores. Pero el número es realmente bastante pequeño en comparación con las fuerzas de China y Rusia. Solo hay 44 de ellos. Por cierto, su tasa de interceptación probablemente sea casi nula, por razones que puedo explicar más adelante. Y luego está esta segunda clase de interceptores, el SM-3, Standard Missile 3 Block 2A, y hay un Block 1A, pero este nunca alcanza una velocidad lo suficientemente alta como para ser, ni siquiera teóricamente, una amenaza significativa. El 2A alcanza una velocidad de unos 4,5 kilómetros por segundo y representa una amenaza muy marginal. De nuevo explicaré por qué en términos de capacidad de defensa antimisiles, pero está en barcos. Y estos barcos pueden moverse a cualquier parte del mundo. Así que tienen el potencial de ser trasladados a lugares donde podrían utilizarse en una variedad de aplicaciones. Así que, por ejemplo, si consideramos instalar este misil Standard 3 en barcos y acercarlos a Estados Unidos, el interceptor de 4,5 kilómetros por segundo podría usarse contra un ataque estratégico tanto de Rusia como de China. Y por supuesto, el interceptor más grande y rápido podría en principio cubrir todo Estados Unidos. Ahora, en lugar de andarme con rodeos, permítanme explicar por qué estos misiles basados en superficie realmente no tienen capacidad para ser motivo de preocupación, al menos para cualquier adversario. El verdadero problema son los señuelos. Si observamos los señuelos que podrían construirse, todos los interceptores funcionan en el casi vacío del espacio, y es muy fácil construir un globo que viaje junto con una ojiva. De hecho, si te muestro aquí, este es un globo en particular que tiene la forma de una ojiva, pero no tiene por qué tener esa forma porque no tienes resolución espacial cuando observas con una cámara infrarroja desde el interceptor. Esto es en realidad una ojiva real, que es imitada por este globo.
Pero de nuevo, realmente no necesitas hacer un globo completo de este tipo. Aquí tienes un señuelo rígido, pero globos simples de este tipo también funcionarán perfectamente contra la defensa. Así que, si fueras un interceptor autodirigido, verías un objeto brillante y el objeto se acercaría a ti a 7 u 8 kilómetros por segundo, y tú te acercarías al objeto a 7 u 8 kilómetros por segundo. Así que tu velocidad de aproximación sería de unos 15 kilómetros por segundo. Así que, en 5 segundos, básicamente estás a casi 100 kilómetros de distancia. Así que en 5 segundos tienes que ver este objeto, estudiarlo lo suficientemente bien, porque no tienes resolución completa, y maniobrar tu interceptor para que lo golpees en los 5 segundos que tienes para maniobrar. Y eso es algo muy difícil de hacer. Pero esto es lo que los diseñadores de defensa antimisiles desearían ver. De lo que estamos absolutamente seguros que verían es esto. Verían objetos, todos los cuales parecen diferentes entre sí, incluido la ojiva, que podría hacerse parecer diferente. Y simplemente no hay manera, no hay forma técnica, ni ciencia. No estoy hablando de tecnología, ni ciencia que te permita identificar la ojiva entre los señuelos. Así que estos sistemas son inútiles. Nunca habrías empezado a construirlos si hubieras entendido, lo cual, por cierto, nosotros sí entendimos, que no se podía separar las contramedidas de las ojivas. Mi universidad, el MIT, estuvo involucrada en un fraude científico en el que afirmaron en 1997 y 98, hace ya más de 25 años, que tenían datos de pruebas que supuestamente indicaban que podían distinguir entre ojivas y contramedidas. Mi universidad, el MIT, y me convertí en persona non grata para la administración del MIT. Y cuando digo la administración del MIT, me refiero a que hubo 3 presidentes del MIT implicados en este fraude contra el pueblo estadounidense, haciendo declaraciones falsas sobre las capacidades de estas defensas antimisiles. Y el resultado de esto es que se han gastado cientos de miles de millones de dólares en estos sistemas de defensa que no tienen ninguna posibilidad de funcionar. Simplemente ninguna posibilidad. Cualquiera que sea capaz de construir un misil balístico y colocarle una cabeza nuclear encima, es más que capaz de inflar un globo y lanzarlo junto con la cabeza nuclear, el globo pesando unos pocos cientos o decenas de gramos, cientos de globos o docenas de globos, y así burlar esta defensa antimisiles. No hay ninguna sofisticación en esto. Es un fraude a una escala gigantesca. En fin, de acuerdo. Así que de lo que Trump está hablando es de aumentar el número de interceptores. Afirma que va a hacer algunas mejoras en la tecnología. Esas mejoras serían irrelevantes, porque no se puede distinguir los señuelos de las cabezas nucleares. Eso es fundamental. Así que la parte realmente única de este sistema es el componente basado en el espacio. Esto es único y diferente a cualquier otra cosa que se haya propuesto como un gran programa en el que Estados Unidos vaya a avanzar. Se ha hablado de interceptores basados en el espacio, pero el país nunca se ha comprometido a construir un sistema así. Pero parece que Trump está diciendo que va a seguir adelante con un sistema basado en el espacio. Ahora bien, la forma en que funciona el sistema basado en el espacio es colocando satélites en órbita. Permítanme mostrarles un ejemplo típico. Esta es una situación en la que, de nuevo, pueden ver el cursor, espero. Así que colocaría satélites relativamente bajas. No puedes ponerlos tan bajos que la resistencia atmosférica no sea un problema. Por ejemplo, aquí he representado un satélite a una altitud de 400 kilómetros. Podría ser de 300 kilómetros, lo que lo situaría más cerca del suelo, donde podría interceptar un ICBM que asciende desde la superficie de la Tierra. El problema es que la resistencia del aire obligaría a impulsar los satélites, por lo que solo tendrían, ya sabes, una vida útil de quizá unos pocos años en órbita, así que habría que volver a impulsarlos.
Lanzarlos es muy caro. Habría que mantenerlos en órbita. Así que simplemente elegí una altitud de 400 kilómetros, que no es la mejor opción porque la resistencia del aire también puede ser un problema ahí, pero es un buen compromiso. Y decidí que, por cierto, todas estas cifras son muy similares a las que han calculado otras organizaciones y análisis. Así que aquí no hay nada fuera de lo normal. Y elegí, solo a modo de ilustración, un interceptor que viajaría a 5 kilómetros por segundo en una órbita de satélite de 400 kilómetros. Así que tienes interceptores espaciales alojados en lo que podrías llamar un satélite espacial. El satélite tendría un alojamiento, un garaje, para el interceptor. El interceptor no puede simplemente quedarse en el espacio. Hay radiación, necesita energía, control de temperatura, sistemas de comunicación. Ya sabes, va a estar en el espacio durante años. Así que ese es un conjunto importante de consideraciones. Una estimación razonable del peso de uno de estos satélites, incluido su interceptor, podría ser de unas 2 toneladas. Podrían ser 1.500 kilogramos. Es poco probable que sean 2 toneladas. Probablemente será más grande que eso. Pero realmente no importa. Ahora mismo es ficción. Es lo que yo llamo sistemas de diapositivas, en los que el Pentágono es muy bueno. Proponer sistemas en diapositivas que nunca se construyen o que acaban encontrándose con problemas técnicos abrumadores. Aquí hay problemas técnicos. Asumiré, a efectos de la discusión general, que los problemas técnicos pueden resolverse. Eso no debe darse por hecho, pero lo asumiré solo para describir un sistema potencial a su audiencia. Así que en este lugar, este punto rojo aquí, supongo que un sistema de sensores satelitales espaciales distantes observa el lanzamiento cerca de la superficie de un ICBM a bastante distancia, miles de kilómetros a lo largo de la trayectoria desde la órbita del satélite. Y supongo que tal vez se emplean 20 segundos mientras el satélite distante sigue el vuelo inicial del ICBM para saber en qué dirección va, porque vamos a lanzar un interceptor y tenemos que saber dónde intentar elegir un punto de intercepción. Luego suponemos que en este punto aquí, después de quizá 20 o 30 segundos, lanzamos un interceptor. A los 70 u 80 segundos, el satélite se ha desplazado fácilmente unos 1.000 kilómetros a lo largo de la trayectoria o incluso más. El interceptor ha pasado por una fase de aceleración y ahora está en vuelo libre. Luego, quizás 160 o 170 segundos después de la detección inicial de un lanzamiento, el interceptor estaría en posición de alcanzar el ICBM antes de que termine su vuelo propulsado. Esa es la idea. Si quieres ver cómo es una de estas constelaciones, esto es una constelación. He preparado esto con un análisis que hice anteriormente. Estos círculos azules aquí muestran el alcance del interceptor después de que termina su vuelo propulsado. Así que este es el alcance máximo en el que puede ocurrir la interceptación. Por ejemplo, si hay un lanzamiento de un ICBM en esta ubicación que se muestra aquí, de nuevo puedes ver el cursor justo a la derecha. Glenn, ¿puedes ver el cursor o no? Oh, sí, sí. Está en el modelo correcto aquí, sí. Así que aquí hay un punto de interceptación. Esta es aproximadamente la región desde la que se lanzaría el ICBM. Este círculo blanco aquí te muestra la ubicación del satélite cuando comenzó el lanzamiento, y esto te muestra la distancia aproximada que recorrió el satélite antes de que ocurriera la interceptación real. Ahora, en esta vista aquí, veamos si puedo hacer esto. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. ¿Puedes ver este video? Sí, ya está disponible. De acuerdo. Muy bien. Así que voy a encenderlo. Este es un video que simplemente muestra el movimiento de estos satélites. Ahora, ten en cuenta que estos satélites están en movimiento,
Así que a veces puedes ver que hay mucho más espacio entre los satélites que en otros momentos. Así que si vas a dimensionar o si vas a producir una constelación con un número suficientemente grande de satélites para que, por ejemplo, siempre haya un satélite en una ubicación donde sea posible interceptar un solo ICBM lanzado desde la superficie de la Tierra, entonces vas a necesitar una cierta cantidad de satélites en órbita. Y ese número probablemente esté cerca de los 2000 satélites. En esta representación en particular tengo 288 satélites. In this particular depiction, I have 288 satellites. Así que la situación es que necesitarías un par de miles de estos satélites en órbita para poder interceptar un lanzamiento de un ICBM desde la superficie de la Tierra, desde cualquier lugar de la superficie de la Tierra, dentro de las características orbitales que elijas. En este caso se trata de una órbita de 45 grados de inclinación. Podrías hacer que las órbitas fueran ligeramente más altas o más bajas en inclinación, pero básicamente obtienes una cifra de entre 1500 y 2000 satélites necesarios. Así que, por ejemplo, solo para que te hagas una idea de a lo que realmente tendrías que enfrentarte, si quisieras poder interceptar un ICBM lanzado desde cualquier lugar de la superficie de la Tierra y necesitaras 2000 satélites, tendrías que lanzar unas 4,200 toneladas en órbita. No meritoria with 202 millones de dólares. Which would cost you about $4.2 billion. But the counter to this system. Pero la objeción a este sistema es, bueno, ¿qué pasa si estoy tratando con Corea del Norte? Es razonable esperar que Corea del Norte podría lanzar 10 misiles balísticos intercontinentales en algún momento futuro, una vez que los tengan listos. Así que en lugar de 2000 satélites en órbita, necesitarías 20,000 satélites en órbita. Eso te costaría $42,000 millones lanzarlos. Y si tuvieras que enfrentarte a un campo de misiles balísticos intercontinentales que pudiera lanzar mucho más de 100 misiles dentro de los parámetros de un solo satélite, quizá tendrías que poner 200,000 satélites en órbita, lo que costaría $420,000 millones lanzarlos. Ahora bien, estas son cifras muy engañosas que te estoy dando, porque los $4,200 millones para el lanzamiento es si simplemente lanzo, ya sabes, el peso en órbita. No he construido los satélites. Todavía no he pagado el precio para construir esos satélites. Así que, supongamos que me cuesta $20,000 millones construir y lanzar los satélites. Eso es bastante generoso. Así que 20,000 millones se convertirían en 200,000 millones, que luego se convertirían en un par de billones de dólares. Así que potencialmente necesitarías billones de dólares para construir una defensa significativa, porque Trump dice que le gustaría poder defender a Estados Unidos de ataques pequeños y grandes. Esa es su afirmación. Y afirma que va a comprometer 175,000 millones de dólares a esto. Y creo que si gasta este dinero, es fácil predecir que Estados Unidos no obtendrá absolutamente ninguna capacidad defensiva de ello. Pero creo que este sistema generará un gran peligro. Y eso se debe a que el sistema tiene una capacidad antisatélite extraordinaria. Así que en este diagrama les muestro 3 satélites situados en órbitas a 400 kilómetros de altitud. Si observamos primero el satélite verde, el interceptor para este satélite tiene una capacidad de 5 kilómetros por segundo, porque supuestamente está diseñado para poder derribar un ICBM que sube desde la superficie de la Tierra. Pero si quiero usar este interceptor para atacar en su lugar un satélite militar de alerta temprana en órbita geoestacionaria, solo necesito 2 kilómetros por segundo para llegar a esa órbita en 6 horas. De hecho, si utilizo la mitad de la velocidad del interceptor de 5 kilómetros por segundo, puedo ir en 3 horas. Y si utilizo el interceptor de 5 kilómetros por segundo,
puedo llegar allí en 1 hora y media o 2 horas. Así que tengo una capacidad de ataque muy rápida, con poco tiempo de aviso, contra satélites a todos los niveles significativos. Lo que he mostrado aquí son las órbitas de los sistemas de satélites de posicionamiento global y GLONASS. Estos satélites están a una altitud de 20.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Los satélites geoestacionarios tienen un periodo orbital de 24 horas, por lo que esencialmente giran alrededor de la Tierra a la misma velocidad a la que rota la Tierra. Esto significa que parecen estar estacionarios sobre una región de la Tierra. Estas órbitas de satélites son muy buenas para comunicaciones militares, comunicaciones comerciales, televisión, teléfono, todo tipo de comunicaciones, así como para alerta temprana y vigilancia. Y como sabes, son absolutamente fundamentales para las capacidades militares de guerra nuclear de Estados Unidos, Rusia y China. Así que estos satélites estarían inmediatamente en riesgo. Y hay que señalar que el número de estos satélites se cuenta por decenas. Así que estamos hablando de decenas de miles de estos satélites si se quiere tener un sistema de defensa antimisiles. Por lo tanto, en el momento en que empieces a desplegar estos satélites en el espacio con interceptores, en muy poco tiempo vas a tener una capacidad antisatélite abrumadora que amenazaría las capacidades de guerra de China y Rusia, así como potencialmente las de otros países. Así que este es un gran problema que supondrá una amenaza para la estabilidad internacional, y es difícil saber cuáles serán las respuestas. Los satélites pueden considerarse objetos esencialmente estacionarios. Una órbita se conoce perfectamente. La ubicación de una órbita se conoce perfectamente. Así que los satélites pasan gran parte de su tiempo a la luz del Sol. Por lo tanto, el interceptor ni siquiera necesita ser un interceptor de guiado infrarrojo. En otras palabras, podría ser de guiado óptico. Y los interceptores de guiado óptico son muy fáciles de construir, porque las matrices de plano focal de los interceptores ópticos que funcionan en el rango de luz visible, cualquier cámara que compres es capaz de hacer eso. Fabricar estos exóticos interceptores de guiado infrarrojo es más difícil. Así que en este momento, Estados Unidos sí tiene una ventaja, no mantendrá esa ventaja. Pero la mayoría de estos satélites, todos los satélites, estarán expuestos a la luz solar durante un periodo razonable de tiempo. Así que si la forma de contrarrestar este sistema es atacar los satélites estadounidenses, dado que estarán a altitudes de 400 kilómetros, serán satélites de altitud relativamente baja. Lo que se podría hacer es lanzar el misil estándar, interceptores de 3 o 4 kilómetros y medio por segundo, que por cierto es un misil de defensa aérea mejorado fabricado por Rusia o China. Así que no necesitarían construir mucho para poder atacar estos satélites a la altitud de 400 kilómetros a la que operan. Y por supuesto el sistema de defensa antimisiles basado en tierra, con un interceptor mucho más grande y rápido, podría alcanzar los 13.000 o 14.000 kilómetros. Pero incluso el hecho de que esos sistemas existan hoy en día no representa la clase de amenaza que supondrá el sistema basado en el espacio, porque ninguno de estos sistemas es capaz de alcanzar los satélites de gran altitud, que son muy críticos para las capacidades de combate, alerta temprana y vigilancia de los estados extranjeros. Así que esto introduce un nuevo problema independiente de las capacidades defensivas. En otras palabras, este sistema va a parecer de inmediato y de manera convincente una gigantesca amenaza antisatélite para Rusia, China y otros países. Y es difícil saber cómo podría desarrollarse esto. Simplemente no sé qué predecir en cuanto a cómo podrían reaccionar otros países. El problema es que si observas las poblaciones de satélites en órbita, las órbitas bajas de la Tierra están muy densamente pobladas.
Hay muchas cosas que se quieren hacer en las órbitas bajas de la Tierra, así que estos miles de interceptores espaciales estarían en esas órbitas bajas. Ahora bien, si atacaras estos satélites, crearías enormes cantidades de escombros provenientes de satélites destruidos, escombros espaciales. Existen análisis técnicos y científicos sólidos que demuestran que la cantidad de escombros que se podría generar sería tan grande, porque estos satélites están a baja altitud y la densidad de escombros sería alta, que no se podría lanzar satélites a órbitas bajas de la Tierra durante cientos de años después de una batalla así. Los escombros serían tan densos que si pusieras un satélite en órbita, solo duraría semanas o meses antes de ser alcanzado por un fragmento de los satélites destruidos anteriormente. Así que literalmente excluirías las capacidades de los satélites de baja altitud durante cientos de años, a menos que tuvieras algún plan, que nadie parece saber cómo llevar a cabo en este momento, para eliminar todos estos restos de las órbitas de los satélites, porque no hay suficiente resistencia aerodinámica para que estos objetos caigan de la órbita. Así que realmente existe la posibilidad de que se creen enormes huecos en altitudes donde ahora se realizan y se realizarían en el futuro operaciones satelitales muy útiles. Por ejemplo, ahora tienes cosas como los satélites de baja altitud como Starlink que no podrían operar. Starlink es útil porque está en baja altitud. Es un sistema proliferado de satélites porque no tienen que ser muy caros y hay un número muy grande de ellos. Son pequeños, son económicos y los terminales para aprovechar Starlink también son mucho más baratos y lo serán aún más con el tiempo. Así que tendrás internet por satélite, comunicaciones basadas en satélites, a una escala mucho más global y asequible a medida que pase el tiempo. Pero eso no será posible si destruyes estos satélites en órbita baja terrestre. Así que el verdadero problema es que no puedes permitirte una guerra en el espacio que no tendría consecuencias durante cientos de años para el uso del espacio por toda la humanidad. Este es el problema que ahora plantea el despliegue de este sistema. Por lo demás es una buena idea. Bueno, como él empezó a decir, es costoso. Puede que no sea muy eficiente, pero quizás envalentonaría a líderes políticos desinformados a que pueden escalar el conflicto porque el oponente tendría que retroceder. Y por supuesto, para el oponente, alimentaría un miedo que requeriría un arsenal nuclear mayor, lo cual no parece una receta para la seguridad y estabilidad internacional, desde luego. Pero, ¿qué impacto para los acuerdos existentes en cuanto a no militarizar el espacio? Bueno, el espacio estaría abrumadoramente militarizado. No lo sé, a menos que países como Rusia y China decidan no reaccionar ante esta amenaza a sus satélites. No sé qué harán. Quiero decir, sería malo que reaccionaran, pero por otro lado, es algo terriblemente agresivo por parte de Estados Unidos. Así que, para mí es incognoscible. Al menos, no puedo predecir qué decidirán hacer los rusos y los chinos. Una cosa que podrían decidir hacer, que sería minimalista, es construir interceptores basados en superficie, que son altamente móviles. Podrían lanzarse desde aviones, por ejemplo. Es posible hacer esto para alcanzar satélites en órbita baja terrestre, y diseñarían la capacidad de abrir un hueco en el sistema para poder luego lanzar misiles, un número menor de misiles, a través de los huecos que abran en el sistema. Eso podría ser una respuesta mínima. Aún así, estarían destruyendo un número significativo de satélites. Podrían tener que destruir varios cientos de estos satélites si existiera una constelación completa. Si quisieran lanzar, digamos, 5 o 10 interceptores y asegurarse de que no pudieran ser interceptados por un sistema de un par de cientos de miles de satélites espaciales, tal vez tendrían que lanzar unos cientos de interceptores antisatélite para abrir un hueco en el sistema por el que pudieran pasar.
Pero eso no sería una provocación menor desde el punto de vista de los chinos o los rusos. Sin embargo, creo que esa sería la respuesta más minimalista. La respuesta menos minimalista sería que ellos lanzaran sus propios interceptores basados en el espacio. Y los interceptores basados en el espacio estarían dirigidos a la constelación de satélites, no necesariamente a la constelación de satélites en órbita terrestre baja, ni necesariamente a los ICBM o a los satélites de mayor altitud. Pero podríamos darles la capacidad de alcanzar los satélites de mayor altitud para que exista una amenaza recíproca. Eso, por supuesto, sería algo muy negativo, pero sería una respuesta provocada. Así que ninguna de las respuestas que puedo imaginar, suponiendo que haya respuestas, es muy buena. Quiero decir, todas desestabilizarían profundamente la situación, creando tiempos de aviso muy cortos para los responsables políticos de todas las partes. Y eso es lo último que necesitamos. Deberíamos estar haciendo cosas para aumentar los tiempos de aviso temprano, porque los tiempos de aviso temprano ya son demasiado cortos. Demasiado cortos. Hubo una época en la que este tipo de planes para militarizar el espacio habrían provocado cierto alboroto y resistencia también por parte de sus antiguos colegas. ¿Hay alguna oposición en absoluto a esto? Porque hasta ahora la crítica que he visto es que va a costar mucho dinero. Pero desde la perspectiva de la seguridad internacional, esa es la competencia en materia de seguridad. Bromeo con muchos de mis colegas que aún me hablan que la comunidad que se autodenomina la Comunidad de Control de Armas en Estados Unidos, en particular, está en estado vegetativo. No les interesa el análisis, verás que siempre publican lo mismo. No verás esto en ninguna de las publicaciones de la Comunidad Estadounidense de Control de Armas. Hablan de costes y bla, 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 bla. Pero ya sabes, la influencia desestabilizadora de esta capacidad antisatélite, que ocurriría inmediatamente tras el lanzamiento de incluso una fracción muy pequeña de un sistema antimisiles, que sería esencialmente incapaz como sistema antimisiles, sería una capacidad antisatélite gigantesca, abrumadora y desestabilizadora. Si puedes encontrarme una fuente que hable de esto, me interesaría. Nadie está interesado en este tema. Solía escribir para el Bulletin of the Atomic Scientists, pero me rechazaron. Ya sabes, me sacaron de su lista de autores, así que ya no escribo para ellos. Y bueno, me he quedado sin lugares donde publicar, así que... Pero fue en 2007 o 2009 cuando China derribó su propio satélite meteorológico. Y ya sabes, en ese momento hubo cierto revuelo. ¿Por qué crear armas para derribar satélites? Este no es el camino que debería tomar el mundo. Bueno, esto parece... Sí, esto no tiene nada que ver con aquello. Esto es muy serio. Esto es muy grave. La prueba antisatélite china fue un error gigantesco, quiero decir, un error técnico. Las personas, no he tenido contacto directo, pero sí indirecto con personas muy bien informadas en China, y a través de ellas he sabido que se había planeado una prueba antisatélite, pero las personas implicadas en la planificación no habían comprendido plenamente el riesgo de los escombros. Podrían haber realizado una prueba que habría sido mucho menos problemática. No era su intención, pero de nuevo, esto demuestra cómo pueden producirse consecuencias no deseadas. Esta prueba china aumentó de forma muy significativa el problema de los escombros. Lo aumentó de forma muy significativa. Unos cuantos incidentes de este tipo podrían acabar excluyendo las órbitas bajas de la Tierra para todos. Pero Trump recientemente, o hace unas semanas, expresó el deseo de buscar una reducción de armas nucleares, pero quería un acuerdo trilateral. No solo con los rusos, sino también involucrando a los chinos, ya que son las tres grandes potencias del mundo. Pero esto sin duda sabotearía su propia iniciativa, ¿no es así?
Quiero decir, ¿tienen los chinos y los rusos la capacidad de reducir sus arsenales nucleares si Estados Unidos, al mismo tiempo, está construyendo esta cúpula dorada? Quiero decir, si eres lógico, si lees el preámbulo del Tratado ABM de 1972, no necesitas ir a la universidad durante 10 años para entender la lógica que hay ahí. Y Estados Unidos lleva mucho tiempo insistiendo en que no hay ninguna conexión. Esto es después de que Estados Unidos derogara el Tratado ABM bajo George W. Bush. Pero tienes a estas personas, creo que las llamaste neoconservadores. No solo son irracionales en las formas en que los describiste, son irracionales en otros aspectos. Y la lógica de estas personas, no hay lógica en lo que dicen. No puedes tener defensas antimisiles masivas con ninguna apariencia, ya ni hablemos de capacidad real, y esperar que haya reducciones de armas. No es posible. Nadie lo va a hacer. Es así de simple. Bueno, no tiene sentido en especulaciones sin fundamento, pero aún así, deberías tener una idea informada sobre el tipo de reacciones que obtendrías de las potencias nucleares, principalmente Rusia y China. ¿Cómo responderían? Bueno, los rusos y los chinos han hecho declaraciones públicas juntos, básicamente diciendo que esto sería extremadamente desestabilizador. No entraron en detalles sobre el motivo. Pero no hace falta que hagas mi análisis. Solo necesitas reconocer que la conexión entre defensa y ataque es inviolable. Quiero decir, hay una conexión lógica. Así que no sé a qué se referían en particular. No me sorprendería que no fueran conscientes del potencial antisatélite que tiene este tipo de defensa basada en el espacio, porque ciertamente en Estados Unidos se hace tan poco análisis. Incluso cuando yo estaba en el Pentágono se hacía tan poco análisis. Era difícil de creer. Quiero decir, yo era ese tipo soltero que trabajaba en el sótano del Pentágono. Todos solían decir, Ted, sube al E-Ring. Ya sabes, la planta superior del E-Ring donde estaba el jefe de operaciones navales, porque yo era asesor del jefe. Yo decía, no. Quiero estar en el sótano porque aquí nadie me molesta, puedo hacer análisis. No tengo que pasar mi tiempo yendo a cada reunión informativa que no aporta nada, puedo hacer análisis. Y bueno, algunos de los análisis que hice fueron muy importantes. Salvé a Estados Unidos de desplegar el MX en posiciones cercanas. 3 de los 5 jefes del Estado Mayor Conjunto votaron en contra gracias a un análisis que hice. Las agencias de inteligencia, esto no fue algo que yo descubrí porque alguien de las agencias de inteligencia me lo señalara y luego yo se lo comunicara al jefe. Descubrí la vulnerabilidad fundamental en el sistema porque estaba haciendo un análisis independiente. Fui al jefe y le expliqué este problema. Y luego él fue a la comunidad de inteligencia y preguntó, ¿este asesor chiflado que tengo sabe de lo que está hablando? Y ellos respondieron, sí, hemos revisado su análisis, es correcto. Después llegaron que West Edgewood National Supporters, ex-UES de miembros votaron en contra del despliegue. Por primera vez en la historia del Estado Mayor Conjunto ocurrió algo así. Nunca había pasado antes, y no ha vuelto a pasar desde entonces. Ese era el nivel de apoyo analítico que había en el Pentágono cuando yo estaba allí, y ahora es incluso menor. Quiero decir, Donald Trump dice, quizá esté siendo preciso, quizá no, quién sabe, que no estaba al tanto de un ataque con drones para intentar matar a Putin. Esa fue su afirmación cuando le entrevistaron, que no se le informó sobre. Uno se pregunta, ¿qué están haciendo los servicios de inteligencia? ¿De qué se informa al presidente? Sabes, Bill Perry era colega mío en Stanford y pasé tiempo hablando con él.
Entré y hablé con él sobre un análisis que hice de una falsa alarma rusa que ocurrió en 1996. No fue tan grave como mucha gente afirma, pero sí reveló, de hecho, problemas serios con el sistema de alerta en Rusia. Y Bill Perry era secretario de Defensa cuando eso ocurrió. Se lo describí y le pregunté si le habían informado al respecto. Y Bill me dijo, no tenía ni idea de que esto hubiera pasado hasta que tú me lo acabas de contar. Hay que reconocerle que fue sincero al respecto. Pero ¿qué clase de sistema de inteligencia no informa al secretario de Defensa de que los rusos tuvieron una falsa alarma de alerta temprana que podría haber resultado en un lanzamiento accidental masivo desde Rusia? Nunca se lo dijeron, ni siquiera le informaron algo erróneo al respecto. Simplemente no se lo dijeron. Esto es un problema, sin embargo. Cuando intentas controlar el flujo de información para influir en la toma de decisiones, puedes acabar en esta situación. Bueno, es competencia burocrática, es politización, es inflexibilidad burocrática. La comunidad de inteligencia en Estados Unidos es una pesadilla burocrática. Solo siento simpatía por Tulsi Gabbard en sus intentos de reformar el sistema. Dudo que pueda tener éxito, pero espero estar equivocado. Creo que es bastante capaz, así que espero que pueda lograrlo. Pero me parece evidente que no ha conseguido un cambio suficiente en el poco tiempo que lleva allí. No se le puede culpar por esto, porque ¿cómo es posible que Trump no fuera informado de que hubo un intento de matar a Putin con drones? Y déjame decirte, había toda esa gente alrededor, algunos de ellos antiguos colegas míos en Stanford, como ese personaje Mike McFaul, que me saca de quicio, y siempre está hablando de deshacerse de Putin. El señor McFaul debería pensar en lo que podría pasar en su lugar. Si se deshiciera de Putin, ¿quién podría reemplazarle? Y esta es la mentalidad de los responsables políticos estadounidenses. Hablan y hablan y hablan. Demonizan a este tipo que, sabes, no tengo por qué caerle bien. No creo que el señor Putin sea el señor simpatía. Pero es, ya sabes, un Metternich moderno. Sabes, es un estratega brillante. Y pasar todo el tiempo demonizándolo en lugar de intentar comprenderlo y hablar de deshacerse de él como si no hubiera consecuencias negativas, como si él fuera la fuente del problema. No es la fuente del problema. Quiero decir, el nivel de ingenuidad que muestran los llamados neoconservadores, que se consideran a sí mismos realistas, en casi todas las declaraciones que hacen, es sorprendente. Y es sorprendente que la gente lo acepte. Es decir, lo dices correctamente. ¿Por qué la gente no está indignada? ¿Por qué la gente no se ha indignado durante décadas? Me cuesta creerlo. Así que ya sabes, ¿qué se puede hacer? Bueno, esa irresponsabilidad me lleva a mi última pregunta, que tiene más que ver con un acontecimiento reciente. Este ataque a los bombarderos nucleares de Rusia. Quiero decir, esto es, bueno, supongo que impactante en muchos niveles. Primero, que alguien haya decidido escalar hasta este punto. Pero en segundo lugar, la falta de claridad sobre hasta qué punto los países de la OTAN estuvieron implicados en la planificación. Y creo que lo peor son las reacciones posteriores. Ha habido casi una celebración en los medios y ninguna condena por parte de nuestros políticos, como si criticar esto fuera ponerse del lado de Rusia. Quiero decir, hay algo bastante inquietante en eso. Ahora se trata de un ataque directo a los bombarderos nucleares de Rusia, probablemente con la implicación de la OTAN. Y no hay nada. Yo diría que seguramente con la implicación de la OTAN o seguramente con la implicación estadounidense. Ahora bien, puede que no se haya planificado bien. Puede que a los ucranianos no se les haya proporcionado estos datos de inteligencia recientemente, pero estos sistemas estratégicos tienden a estar en ubicaciones relativamente fijas. Así que ya sabes,
Esta información tuvo que serles dada por los estadounidenses o por los británicos que habrían tenido acceso a la información estadounidense y luego la habrían transmitido. Y si yo fuera Tulsi Gabbard, estaría haciendo preguntas. ¿De dónde sacaron esto? Estaría realmente enfadada. ¿De dónde sacaron los ucranianos esta información de inteligencia? Porque tuvieron que recibirla de nosotros, los estadounidenses, de alguna parte. Los británicos también la tenían. Y la OTAN también, porque este tipo de información se comparte con estos países. ¿Quién les dio estos datos? Y debería haber consecuencias. Deberían hacerse declaraciones públicas diciendo que esto fue inaceptable. Esto fue no autorizado. Nada de esto debería estar ocurriendo. Solo demuestra que el liderazgo político occidental está muerto cerebralmente. Estas personas no tienen idea de lo grave que es este tipo de conducta. Un ataque directo a las fuerzas estratégicas de Rusia, la antigua Unión Soviética. Sabes, este ataque que ocurrió contra el radar de alerta temprana en Armavir es increíble. Esto es lo que me dio mi estatus de estrella de Internet. Fue entonces cuando empecé a hablar en Internet porque estaba muy preocupado, ya que hay tan poco análisis real o explicación sobre el significado de este tipo de ataques. Pero atacar las fuerzas de bombardeo estratégico de Rusia, quiero decir, es increíble. Y este es el tipo de cosas que debería haberse detenido al instante cuando ocurrió el ataque al radar de Armavir. Deberían haber informado a los ucranianos. Si hacéis otro ataque como este, estáis solos. Eso es lo que yo habría dicho. ¿Queréis pelear? Estáis solos. No recibiréis más armas de nosotros. No recibiréis nada de nosotros. No vamos a tener una guerra nuclear global porque queráis pelear con los rusos. Eso es lo que yo habría hecho. Ahora, por supuesto, nunca seré, ya sabes, ni siquiera la comunidad estadounidense de control de armas quiere que hable. Pero quiero decir, es simplemente horrible lo que está ocurriendo ahora. Y la izquierda política es tan culpable de esto como la derecha política. Es increíble. El sistema está en coma cerebral. Edgar simplemente no aprende nada. No sabe nada y no aprende nada. Es una combinación bastante buena. Y combinado con la idea de que sería bueno deshacerse de Putin. Quiero decir, la razón por la que Rusia ha sido muy contenida y ha actuado con mano firme es porque Putin tiene mucha credibilidad. Si te deshaces de él y tienes un líder más vulnerable y expuesto, ¿cómo no se verían obligados a reaccionar ante esto? Esto podría activar su doctrina de represalia nuclear. Es que no puedo creer que esto sea real. Me siento mucho más tranquilo sabiendo que Putin está al mando de Rusia en este momento que algunos de los otros actores, porque él ha mantenido el enfoque en lo importante. No creo que quiero decir, responderá, hará algunas cosas, pero no será algo escalatorio como lo que ya se ha hecho. Estoy bastante seguro. Quizá me equivoque, pero debe de estar bajo una presión enorme. Solo porque todo lo que ha hecho ha funcionado tan bien en beneficio de Rusia, podrá resistir la presión de hacer algo realmente escalatorio. Y eso sería un gran error y un gran peligro para todos, sobre todo tanto para Rusia como para los demás. Y dado que su preocupación es Rusia y el bienestar de Rusia, y entiende que una escalada no beneficiaría a nadie, tengo la esperanza de que mantenga las cosas bajo control. Pero esto es difícil de creer. Y la respuesta de Occidente es simplemente, no sé qué decir. Es imprudencia, ceguera, estupidez. Quiero decir, el carácter alucinatorio de siquiera pensar en este tipo de cosas. Simplemente no tengo el vocabulario para describirlo. Simplemente no lo tengo, lamentablemente. Locura, creo que es la palabra adecuada. Pero no, mi temor es que los Iskander empiecen a llover. Bueno, ¿por qué?
Because, well, porque no sería impensable como respuesta a un ataque contra sus fuerzas nucleares. on their nuclear No, it wouldn't be. forces. No, no sería impensable. Los escándalos deben ser perfectamente una respuesta. That'll be a response. Nope. No, no lo harían. No. I have some additional. Tengo un análisis adicional sobre esa Krejimeva, pues, y si este motor extra con ello utilizando corazas explosivas. With explosive warheads and But you do think Pero cree que son funcionales y están disponibles en cantidades suficientes. quantity is? well, I don't know. The reports are they're manufacturing Bueno, them no lo sé. quantity. Los informes dicen que los están fabricando en cierta cantidad. No se necesitan muchos, unas pocas docenas podrían causar mucho daño. No creo que sean el tipo de arma revolucionaria que algunos han descrito, pero sí son armas formidables. Y creo que podrían usarse con gran eficacia. Great effect. Again, and, Yeah. you know, So, Professor Postol, Profesor Hatcher, gracias por su tiempo. Siempre sin santidad, hablar con usted. Estar asco. like I said, like I usually say, Como suelo decir, espero haberte arruinado el día, sin duda ignorarse. Gracias. Gracias. Adiós. thank you. Bye bye.